Y ahora, sentado desnudo en el inodoro, Jorge sentía que lo abrazaba un odio que parecía venir en parte de sus entrañas, en parte de sus excrementos bajo suyo. Lanzó un grito. ¡No! Primero suave, luego manteniendo la nota suspendida como si fuera un cantante de ópera, hasta que tuvo que detenerse a respirar. Las sienes le latían. Desde la calle llegó un rumor sordo. Sin duda lo habían escuchado. ¿Quién se cree que es esa puta?, pensó, una vez salía del baño. Yo le voy a enseñar. Romper el celular no podía romperlo. Era como un devoto cristiano ante el fugaz deseo de destrozar un crucifijo. Pero de pronto supo que era lo que tenía que hacer para sentirse mejor, ya que ahora estaba bien lejos de estarlo. Fue a la habitación y juntó en una mochila todo aquello que le era imprescindible. Su ánimo se expandió. Sintió una suficiencia enorme, basada en el comprobar que lo que necesitaba no alcanzaba siquiera a llenar una mochila. Fue a la cocina y de la heladera tomó algunas manzanas que aún no estaban podridas, y luego llenó una botella vacía con agua de la canilla. Una vez en la puerta, miró en derredor por si algo se olvidaba. Nada. Podía irse tranquilo. Abriendo ya la puerta, vio cómo un papel era arrastrado contra el suelo. Se agachó y recogió una carta en la que al instante reconoció el remitente escrito por Cecilia. Recordó en ese momento que ella, confusamente, había nombrado la existencia de una carta. Pero como estaba tan excitada, alegre y enojada con él, y pasaba de un tema a otro, había olvidado aclararle a qué se refería con aquella carta. Y él, confuso entre tanta información y sentimientos, olvidó también preguntar al respecto. Así que era eso. Le había mandado una carta. La rasgó con rapidez, haciendo pedazos el sobre. Aún de pie, con la respiración agitada, leyó. Jorge, he decidido escribirte una carta a la vieja usanza, ya que no contestas, o no me contestas a mí el celular. Llevo días intentándolo. Estoy preocupada y me gustaría saber al menos si estás bien. Fue todo tan rápido. Un día era un día de tantos en nuestras vidas, y de repente me encuentro aquí, con mi familia una vez más, con todas estas personas que creí no volvería a ver jamás. Y lo desconcertante no es solo ver mal a mi padre, que siempre lo he tenido por un hombre de salud férrea, sino por encontrarme yo misma enfrentada a unos sentimientos que creía ya no existían dentro de mí. Los médicos han dicho que ya no hay nada que hacer, pero nosotros como familia no lo vamos a abandonar. Seguiremos con él hasta el final. En apariencia sigue más o menos igual, pero las mejillas en su cara pierden día a día el color. Su voz es cada vez más arrastrada, como si el mero hablar le produjera un esfuerzo titánico. Fue muy duro para mí ver cómo ese hombre que en mi niñez fue la esencia de la inmortalidad se esté apagando. ¿Por qué te digo todo esto? Pues porque no recordaba algún día en mi vida en donde me sintiera más confundida de lo que hoy me encuentro. Y sé perfectamente que me comprendes. Siempre lo has hecho. Me había aferrado tanto a la idea de que mi vida sería siempre a tu lado, viviendo en aquella Argentina que tanto me gusta y que ya nunca, pero nunca, volvería a ver Barcelona. Pero aquí estoy, y los sentimientos encontrados me han devorado. Lo que piso ya no es tierra firme. Anhelo escuchar tu voz, sentir tu piel. Te extraño en general.
Nunca creí que podría generar tantas lágrimas como la que estos días han brotado de mis ojos. Pero ya no sé si lloro por el estado de mi padre o por mi propia confusión. Estaría bueno que me escribas. No te digo que me llames, pues la atmósfera aquí es delicada. Y posiblemente, si te atendiera alguna otra persona además de mí, la cosa traería cierta confusión. Y esto es lo último que mi familia necesita en este trance. Confusión. Habrás notado esta palabra escrita más de una vez en la carta. Y la razón es porque así es como ahora me siento. Y no veo la luz de la salida por ninguna parte. Espero noticias tuyas y me interesaría muchísimo saber qué piensas de todo esto. Un beso grande y demás está decirte que te quiero y estás siempre en mis pensamientos. Ya está, se acabó, murmuró Jorge tras leer la carta. Luego terminó de salir de la casa. Iba a cerrar la puerta, pero pensó que a esta altura era lo más estúpido que podía hacer. Simplemente se alejó de aquel lugar al que si alguna vez se sintió pertenecer, aquello era cosa del pasado. No habría hecho más de 2 cuadras cuando sintió un temblor en su pierna izquierda. Arrojó la mochila al suelo y se sacó el celular del bolsillo con desesperación, como si le quemara. Felicitaciones, has ganado un Mercedes-Benz. Solo manda SMS al 3848 con la palabra campeón. Apartó la mirada de la pantalla y dejó caer el brazo. Pero el celular no se estrelló contra el piso como creyó pasaría. Aquel aparato se le adhería a la piel lo mismo que un parásito a un cuerpo huésped. Tras una rápida inspección, se dirigió a la esquina, en donde había visto una gran alcantarilla. Ya está, se acabó, volvió a murmurar, mientras introducía el celular por la alcantarilla. Abajo se escuchó un sonido acuoso, ya que había abundante agua debido a las lluvias recientes. Pero Jorge nada escuchó, pues ya se alejaba. Nada más verlo traer la mochila y, sobre todo, al verle la cara que traía, Palito entendió lo que había pasado. Supo también, y esto por la conexión que entre ambos iba en aumento, que de momento no debía preguntar nada. Solo le dijo Jorge que se sentara a su lado en la mesa, en aquel bar donde solía desayunar, y le dijo que tenía algo importante que contarle. Y Jorge comprendió a su vez que Palito lo había entendido todo, y entendió que él había entendido que no tenía que preguntar nada. Por ello ambos se pusieron a hablar de aquello que no llevaban en el pensamiento. No tardó en ponerse serio Palito, y le reveló sus planes de asaltar la casa de cambio. Esto es algo serio, decía, y no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. E incluso habrá más gente involucrada. ¿Más gente involucrada?, quiso saber Jorge, fingiendo sorprenderse de lo que ya sabía por Iván. Sí, esto no se hace así como así. Necesitaremos datos concretos para saber cuándo interceptar el camión, porque en realidad nuestro objetivo será el camión de la recaudación que vendrá a buscar unas bolsas con dinero y otros documentos. Hay gente interesada en esos documentos y nos lo pagarán muy bien. Además está todo el dinero que consigamos, que será para repartir entre nosotros 4. Esta gente será también quien nos proveerá las armas, ya que tendremos que estar armados. Son profesionales y nos dan esta oportunidad de demostrar que valemos. Si todo sale bien, tendremos encargos más importantes aún. Tenemos que estar preparados, dispuestos a hacer cualquier cosa. Hubo unos instantes de silencio mientras el mozo servía los cafés que habían pedido.
Una vez volvieron a quedarse solos. Palito continuó. Mañana me entregan las armas, pero no sabremos el día del golpe hasta último momento. Hay un informante dentro de la casa de cambio y nos avisará cuando el camión venga bien preñado. ¿Bien preñado? Sí, por lo general el blindado hace un recorrido de 3 o 4 casas de cambio y va al banco a descargar. Pero, una vez al mes hace un recorrido con la recaudación de 8 lugares antes de ir al banco. ¿Y nuestra casa de cambio es la 8ª de la lista? Exacto. Nuevo silencio, en donde cada uno se dedicó a revolver, degustar y terminar el café hasta el final. Estoy convencido de que todo saldrá bien, dijo Palito, un rato después, sonriendo por vez primera. Ya no me quedan dudas de que Iván está preparado después de la actuación del otro día. Te felicito. No sé qué le dijiste, pero quedó demostrado 100% su lealtad al grupo. Jorge asintió con la cabeza, pero su mente estaba bien lejos de hallarse en calma, y su espíritu años luz de aceptar el cumplido de su amigo. Una media hora después, Jorge se despedía de Palito en la puerta de una cerrajería. Desde ahora viviría con él, por lo que tener su propia llave era imprescindible. De buena gana se había ofrecido su compinche a brindarle lugar en su casa al enterarse de su decisión de cortar todo contacto con Cecilia. Le fue fácil a Jorge ocultar su preocupación por Iván. Palito había detectado sin problemas la congoja que sufría su amigo, pero lo que no sabía era que en los pesares que le oprimían estaba la desconfianza en la actitud de Iván, y no se equivocaría. «Yo no pienso llevar un arma», gritaba Iván al enterarse de las nuevas por su amigo. Una vez se encontraron en la casa del primero. «Nadie dijo que tengamos que disparar», trataba de calmarlo Jorge. «Es solo para intimidar a los de seguridad, para que no ofrezcan resistencia». «Para intimidarlos». Los que trabajan en un blindado no se intimidan con las armas. Son gente preparada. Vamos a tener que cagarnos a tiros. No me gusta. Me abro del asunto. Iván comenzó a dar vueltas por la cocina de su casa, que aquel era el lugar donde se hallaban reunidos. «¿Vos te pensás que si existiera un peligro real no te lo diría?», mintió Jorge. Palito ya me lo había explicado todo. Lo importante es caerles de sorpresa. Nadie quiere que le peguen un tiro. Estas personas tienen familias. Si logramos sorprenderlos, se entregarán y nos darán las llaves del camión. Jorge observó un cambio en la actitud negativa de su amigo, una brecha. Iba por buen camino. Sin demorar el asunto, prosiguió. Piensa en el dinero. Lo que ganaremos será el equivalente a lo que hacemos en un año o más. Decime la verdad. ¿Crees seguir viviendo así? Al llegar aquí, señaló el techo ennegrecido de la cocina, las telarañas. Quizás podríamos hacer un viaje. Al llegar a este punto, enmudeció, como si hubiera dicho una blasfemia en un lugar sagrado. Ya no veía ni escuchaba a su amigo yendo y viniendo, renegando de la violencia mientras preparaba el mate. Su atención se centraba ahora en la revelación que había tenido frente a sus propias palabras. Y es que, desde entonces, no le abandonaría una idea que tenía cierta lógica si se procedía al análisis de sus sentimientos. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? ¿Cómo no había considerado, ahora que estaba por ganar una gran cantidad de dinero, de ir él mismo a Barcelona a buscar a Cecilia? Sin saber la razón, porque la inteligencia no participaba, sabía que ella lo necesitaba más allá de lo que dijeran sus palabras. A primera vista la idea era absurda,
mas cuando había llegado a la resolución de no verla más, de cortar todo contacto. Pero no podía negar que la creación de este súbito pensamiento, el de ir en su búsqueda a Barcelona, lo había paralizado. ¿Qué garantías tiene Palito de que esos hombres entrenados como militares simplemente van a entregarse? Jorge abandonó su abstracción y centró los ojos en los de su amigo, que lo miraban fulgurantes. Luego sonrió con una extraña expresión de plenitud en el rostro. No sé, Iván, confía en mí. Tengo la corazonada de que este será el golpe de nuestras vidas. Si todo sale bien, podremos hacer lo que queramos. Iván se echó para atrás con un gesto de perplejidad en la cara y se volvió a la hornalla a terminar de hacer el mate. No sé, decía, con un tono de voz distinta. Al parecer estaba casi convencido. Feliz estuvo Jorge luego de abandonar la casa de Iván. Necesitaba mover las piernas, necesitaba caminar y caminar. El principal objetivo de su visita era informar a su amigo de las novedades con respecto al golpe armado al camión blindado. Debía convencerlo, ya que, como bien había intuido, las nuevas de tener que hacer el golpe con armas no sería de su agrado. Y Palito estaba ahora convencido de que lo tenía bajo control. Se sentía ahora ligado por varios motivos a él, y sabiendo que depositaba una total confianza en su persona, sentía que no podía defraudarlo. Y ahora, con esta nueva idea aún no aceptada por él mismo, de su viaje a España en busca de Cecilia, todo era confuso, todo un bullir de pensamientos arremolinados. ¿Por qué tenía que viajar él a España? La pregunta le martillaba en las sienes, en la sangre que le hervía en el cerebro. Ella no se lo había pedido. Sus palabras decían otra cosa. Hasta marcaban cierta distancia. Pero existía algo que ella no podía ver, y tal vez él sí. No estaba bien, eso era evidente, y no solo por la situación de su padre. Estaban demasiado acostumbrados el uno a la proximidad del otro, y era natural que si uno faltaba hubiese malestar. Además, a él mismo se le oprimía el pecho de emoción ante la posibilidad, aunque ahora remota, de volver a estrecharla entre los brazos, de volver a poseerla, de compartir la misma atmósfera en una habitación. Pero no, aquello no era posible, pensaba, un segundo después, caminando como un endemoniado. Tenía que encontrar la forma de olvidarla definitivamente. Eso era. Ahora se daba cuenta que cada vez que cerraba los ojos, la veía delante de sí, de manera nítida a cada parpadeo. Y eso, paradójicamente, había empeorado en el instante en que se decidió a cortar todo lazo con ella. De pronto imaginó una salida. No tenía forma de contactarla. Había abandonado aquella casa en donde vivieron juntos, y acto seguido no tardó en deshacerse del celular donde él mismo podía ser hallado. Nunca podría encontrarla. Nunca podría ella hallarlo. Aunque marchaba triunfante, comenzando a oxigenarse los pulmones con la fuerza de la victoria, un recuerdo le asestó un guadañazo en el espinazo. Llevó la mano hasta el bolsillo del pantalón y, como temía, sacó de allí, hecha un bollo, la carta que le había enviado ella desde Barcelona. Aunque el papel estaba sucio y arrugado, el remitente podía leerse con claridad. Jorge tomó aquello como una señal, suspiró
entendiendo de una vez y para siempre que su destino estaba sellado. Alisó lo mejor que pudo la carta, se la guardó en el bolsillo y prosiguió su camino. De todas formas, pensó, no podré sacar el pasaje hasta después de obtener mi parte en el golpe. La resolución estaba tomada. Nada tenía que perder. Iría a buscarla a Barcelona. Faltando 20 metros para llegar a la casa de Palito, ahora, su nuevo hogar, se detuvo. Llegaba a una conclusión obvia. Si iba a viajar al extranjero, necesitaba inexcusablemente un pasaporte. Recordó entonces con alegría que ya tenía un pasaporte, pues algunos años atrás se lo había sacado. Era por entonces seria la idea de irse a vivir a los Estados Unidos, aunque más tarde todo quedara en el olvido. Y sabía que aquel documento estaba guardado en la casa de su madre, por lo que, sin demora, volvió sobre sus pasos para encaminarse hacia allí. Justo en aquel instante sintió que lo llamaban con un chistido. Palito, que lo había visto arrepentirse de llegar a la puerta de la casa, se le acercó, con visible recelo. Jorge no quiso contarle acerca de su intención de visitar a su madre, y menos aún de sus deseos de viajar a España en busca de Cecilia. Tal vez temiera que pudiese tomarlo como una traición. Después de todo, él había hablado acerca del comienzo de una serie de importantes encargos. Nerviosamente trató de excusarse, sabiendo la habilidad que tenía su amigo para adivinar lo que un rostro escondía detrás de las palabras. De todas formas, Palito traía otras preocupaciones mayores. Reprendió severamente a Jorge por no llevar encima el celular. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, sería el golpe. En sus ojos Jorge vio por vez primera una severa perturbación. Comprendía entonces lo mucho que significaba este golpe para él, y también la importancia del hecho que estaban por perpetrar. Se esmeró en recordarle cómo le había contado acerca de su decisión de cortar todo contacto con Cecilia, y cómo había arrojado el celular en una alcantarilla en la calle. Palito respondió con un gruñido y apenas lo miró a la cara. Solo en ese momento Jorge advirtió que llevaba una botella de cerveza semivacía en la mano y que su mirada era huidiza, su actitud dubitativa. Si no estaba ebrio, le faltaba muy poco. Dejando la botella en el piso, Palito sugirió que fueran a dar una vuelta, para estirar las piernas y para aprovechar las horas que faltaban en planear cómo actuarían mañana, el gran día. No imaginaba Jorge qué historia podía inventar para rechazar el ofrecimiento de Palito. Nada anhelaba más que estar solo. Muchas cosas eran las que tenía que meditar, muchas las que tenía que hacer, y buscar el pasaporte en lo de su madre, la primera. Entraron un momento a la casa, ya que Palito dijo que le urgía ir al baño. En el comedor se hallaba sentado a la mesa Pumba, quien desanudaba unos paquetes atados con hilos. Se respiraba una atmósfera enrarecida y nauseabunda en el lugar, y Jorge creyó equivocadamente que aquello se debía al total encierro en el que solían vivir. Cuando terminó de desatar los paquetes y revelar lo que contenían en su interior, Jorge entendió que la cosa iba en serio. Una a una, Pumba comenzó a sacar las armas que estaban envueltas en papel de diario. Parecía excitarse con el roce de aquellos revólveres y pistolas. Con cada uno de ellos repetía el mismo ritual.
Lo empuñaba primero en una mano, luego en la otra. Después se ponía a apuntar a un enemigo invisible que parecía correr por la habitación. En medio de estos juegos, Jorge se vio apuntado directo a la cara. Una vez más, aquel sujeto conseguía erizarle la piel, conseguía intranquilizarlo. La cosa no duró más de un segundo, pero se le hizo interminable. Pumba no tardó en interesarse en otra cosa. Luego se puso a acomodar las armas en la mesa, una al lado de la otra. Acto seguido tomó uno de los revólveres y, abriéndole el tambor, comenzó a cargarlo con unas balas que extrajo del bolsillo de la camisa. A esta altura Jorge se había acercado a la mesa, en parte por curiosidad, en parte porque se sentía incómodo y pensaba debía mostrarse más sociable con aquel monstruo. No pudo evitar que se le frunciera el rostro de repugnancia al percibir el olor nauseabundo que sintiera nada más llegar, ahora acentuado. Se llevó incluso la mano a los labios, pues creyó que iba a vomitar. Pumba, que había disfrutado viéndole la expresión del rostro, sonrió. «Tienen caca», dijo, exhibiendo una de las balas. «¿Caca?» «Sí», respondió Pumba, y quiso ponerle la bala en la mano a Jorge, mas éste lo rehusó. «Son balas de punta hueca», agregó, «y está bueno ponerles un poco de caca, cosa de que si entra en un cuerpo, la gangrena o la infección son seguras». Jorge asintió con la cabeza al comprender. Hizo aquello para darle a entender a Pumba que le parecía bien lo que hacía. Mas, a este pareció importarle poco lo que opinasen al respecto. Era como si acabara de pensar en voz alta, mientras se hallaba solo. En eso se sintió un chiflido desde la puerta. Palito estaba listo para salir, y no se mostraba con ánimo de que lo hicieran esperar. Con gran alegría, Jorge corrió a su encuentro. Lo mismo lo hubiese alegrado que la tierra se hubiese abierto para tragárselo. Lo único que le importaba era abandonar aquel lugar, la proximidad de aquel sujeto.